Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Como ya vieron en el título, hoy les traigo un tutorial de una pieza que es muy conocida y que muchos tocamos incluso cuando vamos empezando. Pero aunque esta pieza, pues digamos que sí puede ser considerada fácil, la verdad es que tampoco lo es tanto como a veces se piensa. Sí es una pieza sencilla en cuanto a que va lento, en cuanto a que es un mismo ritmo casi siempre, pero hay varias cosas en las que tenemos que poner atención para que realmente suene bien. Recuerden que en estos tutoriales no me enfoco tanto en enseñar la pieza nota por nota, sino más bien en darles tips generales para la interpretación. En esta ocasión sí les voy a dar un par de consejos para resolver algunas cosas que son técnicamente difíciles, pero también me voy a concentrar mucho en la armonía y en el sonido que es importante sacar en esta pieza. Entonces, bueno, comenzando por la parte técnica, una de las primeras dificultades que uno se encuentra en la pieza es que hay varios intervalos de novena y dependiendo del tamaño de la mano eso puede ser una dificultad mayor o menor, pero por ejemplo incluso yo que tengo una mano que no es tan pequeña sí me tengo que estirar para llegar a esas novenas que a veces utiliza la pieza, como en esta sección. ¿Pero qué pueden hacer si ustedes no llegan? Bueno, en el caso de este ejemplo que es del compás 8 de la pieza, es casi del principio, pueden redistribuir y tocar el La que está encerrado en el círculo rojo con la mano izquierda. Es decir, les quedaría algo así. Entonces lo voy a hacer más lento para que se vea exactamente cómo es. Y con qué dedo toquen ese La no importa tanto, pero el chiste es que no tengan que hacer esto. Ahora, hay otros lugares de la pieza en donde no es tan fácil hacer eso. Por ejemplo, en el compás 15 y 16 tenemos esto. Tenemos primero una octava y después una novena entre Si y Do. ¿Y por qué ahí no es tan fácil hacer lo mismo? Bueno, porque si notan, en la mano izquierda tenemos un Si que se supone que se tiene que quedar sonando. Y bueno, si ahí yo suelto esa octava baja que está en azul y toco el Si, que es el de la novena, con la mano izquierda, lo que va a pasar es que va a haber un pequeño hueco porque no estoy dejando todo el tiempo que se supone debo de dejar la nota grave, el bajo, que es este Si. Entonces ahí hay de dos opciones. Una es que no cambiemos el pedal cuando toquemos esa novena, pero va a sonar un poco más embarrado. Y la otra es que sí lo cambiemos, aunque suene un poco más vacío ese primer tiempo del compás 16. Va a sonar un poco vacío, tampoco demasiado, pero va a sonar más limpio. Entonces lo voy a hacer de las dos formas. Voy a hacer la redistribución, voy a tocar esa nota grave de la novena con la mano izquierda. Primero voy a hacerlo sin cambiar el pedal ahí para que no se pierda el bajo, pero van a ver cómo se suena en bajado. Y bueno, ya cada quien ahí decidirá si realmente suena muy embajado o no. También creo que depende del piano en el que estemos tocando. Y también no sé si se alcanza a escuchar cómo se embaja más el sonido a través del video, pero sí es algo que pasa. La otra opción, como les decía, es sí hacer un cambio de pedal ahí, pero vamos a perder un poquito el sonido grave de esa nota que se supone que se tiene que mantener. Igual no estoy seguro de si se alcance a apreciar en el audio del video, pero suena un poquito más vacío, entonces solo consideren esas cuestiones a la hora de decidir cómo hacerlo. Ahora, la siguiente dificultad técnica de la pieza es una dificultad que tiene que ver con el solfeo, y puede ser que a lo mejor a algunos de ustedes no les parezca que haya ninguna dificultad porque muchos la resolvemos de manera auditiva. O sea, esta pieza es tan conocida que la sacamos muchas veces aunque no tengamos el conocimiento teórico y tocamos las cosas también un poquito de oído. Este ejemplo que están viendo en la pantalla es el compás 5 de la pieza, es esta parte. Y como les decía, muchas veces esto lo resolvemos por oído, o sea, sabemos que
la nota de 16avo es la que tocamos después del mi del tresillo que está abajo. Pero en este tutorial quería aclarar por qué esto es así para todos los que tal vez no tengan todavía el conocimiento teórico. Y bueno, si nosotros reescribimos esa figura, la podemos reescribir de la forma que está en la pantalla. Y si ustedes se fijan, pues lo que tenemos ahí es un ritmo de 3 contra 4. Abajo tenemos un tresillo y arriba tenemos realmente 4/16avos, solamente que es como si los primeros 3 estuvieran ligados y el último pues ya es el que sí suena, ¿no? Y bueno, aquí los invito a que vean el video que tengo de cómo se resuelve un 4 contra 3, se los voy a dejar en una tarjeta. ¿Y por qué los invito a que lo vean? Porque esto es fácil de resolver auditivamente, guiándonos por cómo hemos escuchado la pieza, pero creo que sí es importante tener el conocimiento de por qué realmente ese ritmo se hace así y por qué cada nota cae donde cae. Yo al menos cuando toqué por primera vez esta pieza sé que no era consciente plenamente de cómo se resolvían ese tipo de cuestiones rítmicas y bueno, entre más pronto lo podamos aprender, mejor. Ahora pasemos a otro tipo de dificultades técnicas. Hay ciertas secciones de la pieza en las que la digitación puede ser un poco complicada. Para eso voy a dejarles un PDF en la descripción con las digitaciones que yo ocupo. Probablemente no va a estar digitada toda la pieza, pero al menos sí las partes más complicadas y bueno, creo que va a ser más fácil así que decirles las digitaciones aquí parte por parte. Pero algo que sí es muy importante en esta pieza es la cuestión armónica y creo que esta obra es una oportunidad muy grande para que nos metamos a estudiar armonía y para que tratemos de investigar sobre conceptos que muchas veces no conocemos. Esta pieza realmente es sencilla, digamos, en su ritmo, también un poco en las melodías que tiene, pero armónicamente puede ser interesante. Y es que aquí Beethoven de repente utiliza cuestiones como los acordes de sexta napolitana, de los que ya hice algún video. La pieza, por ejemplo, está en do sostenido menor, pero rápidamente Beethoven se pasa a otras tonalidades. Por dar un ejemplo, tan solo ya para el compás 9, Beethoven aterriza ya no en la tonalidad en la que empieza, sino en el relativo mayor, en mi mayor, es en esta sección. Y no solo eso, después de tocar ese mi mayor, inmediatamente se pasa a un mi menor. Incluso ya para ese compás 11 y 12 empieza a moverse a otra tonalidad para finalmente aterrizar en el compás 15 en si menor después de esta sección. Entonces, bueno, todo esto que acabo de decir lo van a entender más dependiendo de cuál sea su conocimiento armónico, qué nivel tengan en eso. Y ahorita no me voy a meter a explicar toda la pieza y todos los conceptos, pero se los dejo como una oportunidad de que traten de aprender lo más que puedan de armonía y que intenten, les digo, analizar esta obra para que vean de ahí qué conceptos se les pueden quedar más grabados, qué conceptos pueden ver cómo se aplican. Para eso lo que sí les voy a dejar es una lista de reproducción también aquí en una tarjeta de videos que yo he hecho de armonía en donde vienen todas las cuestiones de acordes, vienen cuestiones de funciones tonales que nos sirven para analizar esto y véanlo poco a poco, traten de ir analizando su pieza conforme van aprendiendo de acordes, los que no sepan todavía, los que ya tengan algo de conocimiento, traten de analizar la obra y vean si con sus conocimientos pueden darle sentido a todo lo que está escrito. Y bueno, ahora sí ya les recomendé que estudiaran armonía y que la usaran para analizar, pero ¿para qué nos va a servir ese análisis además de para extender nuestros conocimientos? Bueno, nos va a servir al menos para dos cosas. Una, para memorizar de manera más fácil la pieza. Como esta pieza tiende a ser monótona en cuanto al ritmo y a que siempre está haciendo lo mismo, puede ser difícil de memorizar y además el movimiento tampoco es muy corto que digamos. Entonces, si uno analiza la pieza y está consciente de en qué partes está modulando a otras escalas, en qué partes a lo mejor va de un quinto grado a un primer grado, eso nos va a facilitar muchísimo el aprendérnosla. Incluso también hay secciones de la pieza que se repiten de manera idéntica, solo que moduladas a otra tonalidad. Por ejemplo, esto que está casi al principio, que es el compás 5,
Después, más adelante, se repite realmente idéntico, solo que ahora en lugar de estar en do sostenido menor, que es la tonalidad original, está en fa sostenido menor. Esto es el compás 23. Y bueno, ya después la pieza sí cambia, ya no es la repetición igual, pero hay muchas secciones de ese tipo. Esto que está a partir del compás 15 sí se repite idéntico después, igual modulado nada más. Y bueno, esos son solo dos ejemplos. A mí me pasó que cuando estaba aprendiéndome la pieza y cuando la estaba leyendo también para el video que subí tocándola, sí, más o menos la memoricé, pero también mucho era que había estado analizando los acordes y que aunado a mi lectura me ayudaba el conocimiento de la armonía para saber qué acorde seguía. Recordemos que hay secuencias de acordes que son muy usuales y que son muy estándar, y eso te puede ayudar un poco hasta predecir qué sigue en la pieza si a lo mejor tu lectura no es tan buena. Y ahora, otra utilidad muy grande de esto del análisis de la armonía es que hay secciones que se facilitan también mucho más en cuanto a la cuestión técnica, incluso si sabes qué está pasando, y me voy a referir en específico a esta sección. Yo cuando toqué por primera vez esta pieza, esta sección en específico, me costó mucho trabajo porque se me hacía muy complicado no solo memorizarla, sino saber qué digitaciones usar. Y creo que ahí el saber qué acordes están sucediendo te ayuda también a digitar incluso. Por ejemplo, nosotros eso que toqué lo podemos resumir a simplemente 4 acordes, y son estos 4. Los voy a ir tocando y diciendo su nombre para que ustedes los entiendan mejor. Este es re sostenido disminuido, do sostenido menor, do sostenido disminuido y fa sostenido disminuido. Todos los disminuidos tienen séptima también. Y cuando uno empieza a ver eso, te das cuenta que lo que está haciendo Beethoven son simplemente inversiones de los acordes en arpegios además. Por ejemplo, la primera parte de esto es... Después tenemos lo mismo con el de do sostenido menor. Y ya que analizamos eso, es más fácil pensar en qué digitación hacer, porque simplemente pensar en las inversiones ya te da una idea más clara de qué dedos puedes hacer, a que si vas pensando individualmente nota por nota. De todas maneras, recuerden que en la descripción del video está el PDF con las digitaciones, por si todavía les cuesta mucho trabajo el analizar los acordes o el tratar de identificarlos visualmente. Pero para aquellos que ya estén un poquito más avanzados, piensen en estas cosas, les van a ayudar también muchísimo a sacar la pieza más rápido. Pero bueno, pasemos a la última cuestión de la que quiero hablar en este tutorial, y es la interpretación de la pieza. Y esto es probablemente lo más importante de esta obra, porque digamos técnicamente pues sí tiene sus dificultades, pero tampoco es como que sea realmente difícil. Y pues mucho del chiste de esta obra es transmitir algo. Es una obra que puede ser depresiva, muy pesada, y que yo creo que si a muchos nos gusta es precisamente por ese carácter intenso y un poco triste que tiene. Entonces empecemos por decir que hay que cuidar mucho el balance de cómo tocamos los tresillos a lo largo de la obra. Como ya he dicho antes, esta pieza puede ser repetitiva en cuanto al ritmo, pero si nosotros tomamos ciertas secciones en donde hay diferentes voces, como esta que están viendo en la pantalla, y en esa sección hacemos un balance de sonido que nos ayude a que no suene tanto el tresillo todo el tiempo, vamos a contribuir a que la pieza no suene
tan monótona todo el tiempo, o a que al menos suene un poquito más interesante. Y les voy a dar un ejemplo. Voy a tocar estos 3 compases que se ven en la pantalla, pero voy a tocar los tresillos, las notas blancas que están en la clave de sol y el bajo, todo al mismo volumen, para que vean cómo empieza a sonar un poco cansado. Y después lo voy a hacer tratando de destacar la nota superior de la clave de sol, las blancas, y manteniendo lo otro a un nivel un poco más bajo, sobre todo los tresillos. Ahí los voy a tratar de tener en el fondo y tal vez solo el bajo también destacarlo un poquito. Entonces así sonaría si toco todo igual. Y así sonaría si lo toco un poco más balanceado. Espero que se note más o menos la diferencia en video, pero si no, pruébenlo también ustedes en su casa. Traten de, en esas secciones donde tengan varias voces, dejar un poquito el tresillo más al fondo, y eso va a hacer que la pieza suene un poco mejor. Ahora, pasando a otro ejemplo de esta misma situación, pero un ejemplo que es muy importante, es esta sección que empieza en el compás 37, y es que ahí, si ustedes ven, marcadas en rojo están varias notas que son notas que hay que destacar. Ahí Beethoven las escribió así porque pues es una sección polifónica y es una sección en donde le importaba que eso fuera lo que destacara. Es esta parte. Entonces esa secuencia de notas que es muy sencilla, si nosotros la destacamos, esa parte se vuelve como una cosa muy pesada, e incluso, no sé, a mí me suena hasta como de luto, no sé, como si fuera un funeral casi. Pero si no las marcamos mucho se pueden perder entre todo lo demás de los tresillos y pues ya a lo mejor sí destacan un poco, pero no tanto como podrían, y pues pierde la intención esa sección. Por último, no quiero cerrar este video sin recordarles que estudiar armonía y tomar esta pieza como ejemplo es muy importante, porque sí hay secciones en donde hay marcados ciertos matices, pero en gran parte de la pieza no tenemos marcado nada, y cuando nosotros analizamos la armonía nos damos cuenta de que no necesita estar marcado, porque la misma armonía, la secuencia de acordes te va diciendo en dónde subir de volumen, en dónde bajar, en dónde hay un reposo, en dónde no. Y les voy a dar un ejemplo. Voy a tocar del compás 9 de esta pieza hasta el compás 17 más o menos, y les voy a ir diciendo un poco cómo es la armonía y cómo se relaciona eso con los matices que uno hace. Me voy a ir deteniendo conforme la voy tocando para irles explicando. Entonces, en el compás 9 llegamos al mi mayor, como habíamos dicho antes. Luego aquí viene un cambio a mi menor, en donde pues justamente estamos pasando de modo mayor a modo menor, y eso lo que nos puede representar es que ahí podemos hacer un sonido un poco más tímido, justamente porque pues el modo mayor es un modo más brillante, es un modo que a veces decimos que es feliz, el modo menor es un poco más oscuro, y pues es como cambiar de una situación así súper brillante a algo que ya no está tan bien, ¿no? Entonces vamos a ver. Si se dan cuenta, ahí incluso bajé un poco el tempo de ese último tresillo del compás 9, como tratando de anticipar que viene algo más oscuro. Digamos, ahí ya me estoy metiendo un poco más en terrenos de la imaginación, pero pues funciona para la interpretación. Después seguimos. Tenemos un acorde de séptima de sol 7. Es un acorde tenso.
resuelve a do. Ahí tenemos una secuencia de quinto 7 a primero, el primero es el do. Y en ese compás 12 donde aterrizamos al do, no se queda ahí, luego se mueve a un acorde de mi menor, después a un acorde disminuido. Tenemos do, mi menor, la sostenido disminuido, fa sostenido mayor con séptima, que fue el quinto de este al que aterrizamos, que es un si menor. Después tenemos ahí un mi menor con algunas notas de paso. Volvemos al si menor, fa sostenido, que es quinto de si menor. Después tenemos si mayor, un poco más brillante. Y de repente algo súper disonante, un mi menor con ese do que se puede ver como una apoyatura o como una sexta, como ustedes quieran. El la sostenido, que también se puede ver como una apoyatura para llegar a apoyatura, bordado, nota de paso, como le quieran decir. El punto es que tanto ese do como ese la sostenido son simplemente para llegar a ese si que está en el compás 17. Entonces, bueno, espero que les haya servido este ejemplo para ilustrar el por qué la armonía nos puede ayudar muchísimo para la interpretación. Y ahora escúchenlo de corrido ese segmento y con eso vamos a finalizar ya el tutorial. En fin, hasta aquí llega este tutorial, espero que les sirvan mucho estos consejos. Si les gustó el video, denle like, compártanlo si creen que le puede ayudar a alguien más. Síganme en las otras redes, por allá también les comparto algunas otras cosas, a veces respondo preguntas. Y bueno, nada, nos vemos para el próximo video.